amigos y amigas de la Agencia de Noticias Fides, bienvenidos y bienvenidas a este espacio denominado conversatorio sobre diversos temas. Y en esta oportunidad queremos dedicarle este espacio a poder conversar con importantes personas sobre el proceso que se viene de aquí a 18 días en realidad, ¿no? Se trata del Censo de Población y Vivienda. El 23 de marzo está previsto ese gran proceso que ha sido prácticamente parte de un debate político, incluso de por medio medidas de presión, hasta definir este momento que ya se viene. Para poder analizar y compartir este proceso, tenemos la participación, y agradezco de forma anticipada, de Mario Galindo. Él es parte de la Ruta de la Democracia. También tenemos la participación de Gabriela Canedo, Pablo Besa, Pedro Portugal, y también va a estar con nosotros María Teresa Segada, que en cualquier momento se va a sumar a este conversatorio. Yo quisiera así rápidamente plantearles la palabra con la que, digo la frase o la pregunta con la que deberíamos iniciar. Es si estamos preparados en este momento para este proceso del 23 de marzo, que falta ya muy poco tiempo. No sé, bienvenidos, muchas gracias a la agencia, bienvenidos a este espacio de conversatorio de la Agencia de Noticias Fides, y les dejo la palabra a quien quiera lanzar la primera piedra. Bueno, si me permiten mis compañeros, yo voy a empezar presentándome. Yo soy Mario Galindo, coordinador de la Ruta del Censo. Somos una red de redes que tenemos 12 redes de ONG, centros de investigación, 11 universidades públicas, 2 privadas, 5 cámaras de empresarios privados, 5 colegios profesionales, además de 50 gobiernos municipales, 3 departamentales y 5 departamentales y 3 de autonomías indígenas. Yo quería empezar respondiendo a la pregunta de que, bueno, en realidad esa pregunta, la única persona que puede responder es el INE, ¿no? O sea, el director del INE, porque hasta ahora el gran problema que hemos tenido nosotros como Ruta del Censo, venimos trabajando hace 2 años y somos un acompañamiento ciudadano al censo, y lo que hemos observado es que el INE tiene ese comportamiento errático en la información, es decir, nos dice una cosa y después otra diferente. La última información que ha dado el director del INE es que ya está todo listo, ¿no es cierto? Sin embargo, tenemos reportes que vienen de Pando y Beni, por ejemplo, donde dicen que no han llegado las maletas censales. Tenemos reportes de Potosí y Tarija, donde no se han distribuido las cajones censales, que son, digamos, donde van ya directamente las boletas a las provincias. Y finalmente tenemos el dato de que todavía en Santa Cruz y probablemente también en La Paz sigan faltando algunos censistas. Entonces, listos, pareciera que no estamos, pero la información oficial es de que sí estamos. Esa sería mi primera presentación. Gracias, Mario. Yo en realidad creo que me he equivocado porque he dicho Ruta de la Democracia, en realidad Ruta del Censo. Efectivamente ha sido mi error porque se me ha chipado. Entonces, gracias, Mario. Y la pregunta precisamente iba desde la sociedad civil, desde las organizaciones que le están poniendo una miradita a este proceso, ¿cómo estamos viendo en realidad? No sé si alguien más quiere apuntar a algunos otros elementos a los que ya apuntaba Mario respecto. Así es que a 18 años estamos más o menos listos. ¿Qué cosa estamos advirtiendo? Quizás algunas falencias, algunas debilidades, algunos problemas. Sí, yo de repente, Gabriela. dale, Pedro. Se ha apagado, don Pedro, su micrófono. Sí, perdón. Bueno, yo pienso que
los resultados del censo y el proceso del censo mismo va a ahondar una serie de problemas que tenemos en Bolivia. Sí, se puede. El problema, a mi modo de ver, no es solamente, no radica, digamos, en el proceso mismo del censo ni en la coyuntura actual, sino que arrastramos malestares bolivianos que no los hemos solucionado hasta el momento. Se ha ligado la partición, digamos, de ingresos a las autonomías en cuanto a la cantidad de población que hay. Esto va a provocar, digamos, muchos problemas. La relación política, digamos, en la presentación de candidatos, en el voto que da, digamos, a nivel de representantes por región, también está ligado, digamos, a la población. Esto va a crear problemas. Y finalmente el factor subjetivo, digamos, de identificación. Normalmente un censo mide cosas subjetivas para planificar políticas de Estado. Y merced a corrientes, digamos, sobre todo internacionales, que han sido vehiculizadas por organizaciones internacionales, agencias de desarrollo, etcétera. Digamos, hemos pedido la opinión hace ya 2 censos anteriormente sobre cómo se identifica al boliviano. Y eso ha provocado, digamos, un altibajo, una gran población que se identificaba como indígena al principio, bajó en el anterior censo y no sabemos qué es lo que haber. Entonces, en esas identificaciones están jugando, digamos, modelos y proyectos de nación, se están jugando proyectos políticos, cuestión que no debería medir un censo. Todos los censos han sido reticentes, por ejemplo, para medir la confesión religiosa de los bolivianos. No se pregunta si se pertenece a la religión católica, evangélica o si no tiene, digamos, ninguna descripción religiosa. Pero, sin embargo, se mide este aspecto que provoca problemas. Entonces, cualquiera que sea la solución y en cualquiera de los ámbitos, ámbito de cuantitativo, ámbitos de identificación étnica, etcétera, de lengua que se habla, etcétera, los resultados van a generar problemas. Entonces, lastimosamente, el tiempo de preparación del censo no ha tomado en cuenta este aspecto y no lo ha depurado, digamos, de tal manera que llegue a ser simplemente lo más cuantitativo posible y que elimine, digamos, aspectos de criterios que puedan desencadenar problemas. Cualquiera que sea el resultado, termino con esto, yo creo que va a originar problemas, va a haber sectores descontentos y el censo, los resultados del censo van a tener como consecuencia todo menos aquellos que realmente están buscando. Gracias. Gracias, Pedro. Gabriela. Sí, cuando se preguntaba sobre si estamos, o cómo vemos desde la sociedad civil, digamos, la preparación, me parece que son, a ver, aquí Mario ayudará, 500,000, digamos, censistas que van a ir casa por casa, y me parece que el tema de la capacitación todavía está fallando, ¿no? Esto, digamos, lo veo por mis hijos que van a ser censistas o que está faltando gente, ¿no? Para censar. Y si nos damos cuenta, es un tema clave en el sentido de que estos censistas son los que van a tener los datos y la forma de obtener los datos ya en campo. En ese sentido queda todavía así una interrogante, ¿no? Sabemos que este censo sigue siendo, a diferencia de otros países, se entiende el papel, ¿no? En este sentido, veremos cómo se procesan, digamos, los datos, pero sí un poquito preocupa esto de la capacitación, 500,000, digamos, censistas que van a estar desplegados, y que está faltando un poquito el entendimiento de las preguntas, porque finalmente dependemos de cómo vayan a ser llenadas las boletas, ¿no? Entonces, en primera instancia, de cómo vemos si estamos listos a 18 días del censo, esa es un poquito mi percepción sobre la capacitación. Luego ya se podrá ver esto de los líos de los límites, etcétera, ¿no? Eso. Gracias, Gabriela. ¿Pablo o María Teresa? Bienvenida. Ok, muchas gracias. Bueno, lo primero que me gustaría rescatar es que si tomamos una mirada histórica y comparamos cómo está recibiendo la ciudadanía este censo, por ejemplo, a cómo lo recibió el censo de 1991, yo creo que estamos mucho mejor.
innumerables los llamados a boicotear el conteo ciudadano. Habían alcaldes que no. Y eso generó importantes distorsiones en ese censo. Hoy en día se ve una actitud diferente en la ciudadanía, se ve una actitud de mayor conciencia. Todo el mundo, lo que yo veo más bien en todas partes del país, es un ánimo de ser tomado en cuenta, de que efectivamente se realice un conteo apropiado y que, bueno, cada quien quede registrado como debe ser registrado. Y esto me parece un avance, indudablemente en la cultura de la ciudadanía, de cómo recibe estos procesos. Me parece que hay un avance importante y una toma de conciencia. Yo quisiera destacar esto primero que nada. Segundo, evidentemente el INE está bajo sospecha. El INE está bajo sospecha porque el INE se había comprometido para hacer este censo en 2023, había empeñado su palabra, había comprometido, había afirmado que esto estaba absolutamente encaminado, y al final de cuentas nada de eso se cumplió, y todo eso derivó en el paro de los 36 días, que fue una experiencia terriblemente dolorosa acá en Santa Cruz. Y eso se lo debemos en buena medida al INE. Porque si bien hubo actores políticos ahí interesados, eso es cierto, pero quien efectivamente cometió la falta y dio pie a todo eso fue el INE, con el actual director. Entonces, veremos realmente, yo no quisiera adelantar un criterio sobre si esto va a salir bien o mal, veremos qué es lo que sucede, hay el beneficio de la duda. De momento, lo que se puede observar, sí, es que la ciudadanía efectivamente está haciendo su parte, y acá veremos que haciendo su parte al menos en mayor grado de lo que lo hizo en censos previos. Y veremos realmente de acá cómo se maneja ya la parte de la gestión misma del proceso censal en su parte técnica, cómo gestiona esto el INE, y tocará emitir un criterio luego de ver cómo se resuelve esta situación. Yo me quedaría inicialmente con estas dos reflexiones. Muchas gracias. Gracias, Pablo. María Teresa, buenas tardes. Buenas tardes, perdón por el retraso, y tampoco he podido escuchar las preguntas introductorias. Solo me quedo con esta necesidad de ver qué aspectos pueden ser críticos alrededor del censo. Yo creo que viene con un problema el censo, ¿no? Que ha sido de alguna manera contaminado políticamente desde el momento en que hubo la decisión de postergar la fecha, y Santa Cruz hizo el paro de 36 días, y entonces hubieron fuegos cruzados en ese momento, ¿no? Un instrumento que debía ser absolutamente técnico y digamos, donde la población entienda que es algo que necesitamos los bolivianos, ¿no? Conocernos un poco más, digamos, en términos así muy habituales, de pronto ha tomado una característica política desde el problema que hubo, ¿no? Entonces, está bajo sospecha, como decía Pablo, no solo el INE por el antecedente. Lo que sucedió el año 2022 fue muy duro, ¿no? Porque se puso en cuestionamiento a la entidad que estaba elaborando las preguntas, a los responsables desde el gobierno que estaban, digamos, promoviendo en ese caso su postergación. También se revelaron los intereses que están en los sectores sociales, digamos, como los que van a ser impactados por este censo, ¿no? Y claro, Santa Cruz aquí jugó un rol político, diría yo, ¿no? Entonces ya no es un censo como cualquier otro en el pasado, por estas condiciones diferentes que lo han traído a este momento. Hay un cumplimiento con aquel acuerdo. Sin embargo, arrastramos todos esos problemas que en el pasado saltaron, ¿no? Y que tienen que ver con estos temas de relaciones de poder económico, por un lado, por la distribución de recursos, y por otro lado con el tema político, ¿no? Ya que se avecina la elección de 2025, es un tema muy candente este de la distribución de curules, ¿no? He oído incluso posiciones de alguna autoridad que, para no quitarle diputados a nadie, estaban sugiriendo ampliar el tamaño de la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, una solución así bastante, un poco ingenua, y por el desastre también, ¿no? Porque no se trata de, bueno, ¿quieres más diputados? Iremos aumentando, ¿no? Llegaremos a cualquier dato, cualquier cifra de autoridades. Entonces, creo que va a ser muy difícil administrar
Yo tengo entendido, no lo sé bien a ciencia cierta si eso ha variado, pero tengo entendido que en septiembre se han comprometido a entregar los datos y que tendría aplicación vinculante a las elecciones de 2025. No sé exactamente en términos de pacto fiscal cómo funcionaría eso, o sea, para cuándo está prevista una nueva asignación, ¿no?, de recursos. Pero seguramente Santa Cruz no solo está conforme, digamos, con que se realice el censo ahora, porque al final se ha cumplido, pero el interés último era que esto funcione antes de las próximas elecciones y no sé en qué condiciones estará el gobierno y el INE, políticas y también técnicas de presentar los resultados. Recordemos que el 2012 habían resultados preliminares, creo que durante 2 años hemos estado con resultados preliminares, no oficiales, no me acuerdo cómo los llamaban, pero no salió todavía, digamos, un dato sobre el cual se puedan hacer este tipo de cambios, por ejemplo, en este caso. ¿No? A mí me preocupa eso. Yo pienso que se va a realizar, la gente los va a acoger, seguramente va a haber, digamos, una cierta confianza en que está el proceso bien hecho, digamos, por decir algo, pero no sé qué va a pasar en el momento en que salgan los resultados. Probablemente Santa Cruz hizo una suerte de no sé, pues como que recogieron datos, ¿no?, de población, o sea, para contrastar con los que van a salir en el censo. Hay estos procesos de desconfianza, ¿no? Y en el país estamos en un momento de desconfianzas mutuas muy fuertes, ¿no? No solo políticas, por las peleas que estamos viendo en este momento, ¿no? Si dicen que van a discutir algo y bypasean esa discusión, o sea, todo lo que estamos viendo a nivel de Asamblea Legislativa es terrible y también de los otros órganos del Estado. Entonces, es un ambiente de desconfianza y me temo que el censo ha caído en un elemento más de disputa política, ¿no? No sé, por ahí diría yo que podríamos pensar en algo. Gracias. Para aportar Sí. solamente a lo que planteaba Marité, quería Marité, la ley con la que concluye el paro de los 36 días, con la que se sale de ese proceso, si recuerdo bien, establece efectivamente la entrega de los resultados del censo en 2 tiempos. Primero que nada, se va a entregar los resultados de cuántos somos y dónde estamos, y después, posteriormente, se va a entregar ya los resultados de toda la parte ya más cualitativa, y esto tendría que procederse con la redistribución de escaños y la reasignación de recursos. Si no me equivoco, es agosto, ¿no, Pablo? Es agosto el primer dato, Mario. Perdón, por lo que veo, el INE ha logrado desinformar realmente a todo el país. El censo se hace el 23 de marzo. El compromiso que se ha firmado para levantar el paro de 36 días dice que en 6 meses se entregan los resultados. Eso implica el 23 de septiembre. ¿Por qué? Porque las primarias son en noviembre y los resultados censales ya tienen que aplicar para 3 temas: redistribución de escaños, el segundo tema es participación tributaria y el tercer tema para la para la compatibilización de datos del padrón electoral. En el tema de escaños ya no hay debate. En la ruta del censo hemos hecho seminarios en los 9 departamentos, universidades, gobiernos municipales, departamentales, indígenas. Ya no hay debate. Santa Cruz gana 5 escaños, no hay discusión alguna por donde quieran. No hay cómo manipular datos absolutamente de ninguna manera. ¿Ya? Pierden. ¿Quiénes pierden? Pierden Chuquisaca, Potosí, Oruro, La Paz. Más aún, en una reunión que hemos tenido con el alcalde Arias aquí en La Paz, él ha sido el primero en reconocer que La Paz pierde un escaño. En Potosí, el alcalde Yalli, que era el único que estaba reclamando por perder un escaño, está preso, acaba de salir de la cárcel por otras razones, pero bueno. En Chuquisaca, el alcalde que dijo una barbaridad de que no había que hacer censo, el alcalde de Sucre, ¿no es cierto?, se ha tenido que retractar públicamente y ha sido censurado por su consejo municipal por semejante barbaridad.
Entonces, yo creo que no hay que poner las dimensiones demasiado grandes. Realmente hubo un momento de politización, eso fue el año pasado. En realidad, sí, a mediados del año pasado, pero yo creo que la politización en el tema censal ha bajado enormemente en relación a eso. Y lo digo porque hemos hecho un seguimiento 2 años al tema, 2 años. Si a alguien le han mentido, ha sido a la ruta del censo desde el INE. Pero evidentemente al pan pan y al vino vino. Aquí lo que ocurre es de que hay temas que ya no hay que inflarlos más como si fueran temas que se van a producir debacles. Por eso no creo. Yo creo que ya está claro. El quinto diputado, ¿quién lo va a perder? Está entre Potosí y Chuquisaca. No hay donde perderse también. Esa es la otra cuestión. Dependerá de los resultados. Lo más probable es Chuquisaca. Pero bueno, en el tema de coparticipación tributaria, lo mismo. Ya hemos hecho ejercicios de 10.000 formas de manera independiente en centros de investigación, CETLA, CEBEM, CERES, en fin, todos ya hemos trabajado eso, Fundación Milenio. 55 gobiernos municipales ganan, todos los demás, 280, perdón, pierden. No hay dónde perderse. Es decir, serán 5 municipios más, 5 menos, pero ese es el dato. Es decir, ya no hay dónde más discutir. Entonces, cuando viene un alcalde como el de Alcalá en Chuquisaca y me dice, estoy poniendo en el POA 2024 un plata para comprar un bus y traer gente el día del censo que ha emigrado, yo le digo, es un absurdo. ¿Cuánto vas a poder traer? 20, 40, 60, 100 personas. Eso no afecta en absoluto a la cantidad de dinero que vas a recibir. Dedicar esa plata a retener población joven con proyectos productivos. Y en eso estamos en la ruta del censo, haciendo entender a los alcaldes que es un absurdo el acarreo de gente. Eso no lleva a ninguna parte, ¿no es cierto? Y obviamente eso es un tema que habría que, como comunicadores, intentar que la gente lo entienda. No sirve de nada que te vayas al pueblo donde naciste, vas a hacer variar un 1, 2% el monto total de población. Ese es el otro tema. Y en el tema del padrón, que es tal vez el más espinoso, ¿no es cierto? Ahí sí tenemos problemas. Porque en la última elección hemos votado 8 millones de bolivianos. Y ahorita, con todas las proyecciones de población que tenemos a la mano, no tenemos la proyección de menores de 18 años, pero sí la de menores de 14, son 5 millones. Entonces no cuadran las cifras. O sea, hay de más electores en el padrón. Eso por el momento. Habrá que ver cuál es el dato final que sale del censo. Pero son los 3 temas conflictivos. En la ruta del censo hemos sacado 7 tomos de distintas investigaciones hechas por expertos en distintos temas. Ha habido personas que han escrito sobre el tema de migración, empleo, coparticipación tributaria, pobreza, en fin, de distintos temas. Y en esos 7 tomos que hemos sacado, ¿no es cierto? Básicamente se reflejan lo que estoy de manera muy constreñida tratando de mostrarles a ustedes en relación al tema del censo. Solo para cerrar a la pregunta que originó todo esto que estamos hablando ahorita, estamos hablando de estadística. Por lo tanto, ciñámonos a la estadística. El director del INE nos ha dicho que hay 100,000 cajas censales. Cada caja es para un jefe de sector, o sea, 100,000 jefes de sector. De cada uno dependen 5 a 6 encuestadores. Estamos hablando de que en promedio serían entre 650, cuando en realidad lo que se necesita de acuerdo a la cantidad de sectores que hay en la cartografía censal es 581,000 censistas. El INE ha pedido que haya 700,000 voluntarios con el argumento de que a última hora hay mucha gente que renuncia, no va, en fin. Bueno, pero lo que necesitan es 581,000, que han convocado a 713,000 voluntarios como censistas. Ese es un dato que vaya a saber de dónde se lo han fabricado los del INE, pero es básicamente para tener un ejército de reserva por si hay deserciones. En las cajas
hay 213.000 bolígrafos y 213.000 lápices. Y hay un problema ahí, porque si las cajas, si los censistas son 581.000 y solo hay 213.000 bolígrafos y 213.000 lápices, van a faltar bolígrafos y lápices el día del censo. Estamos hablando de números, estamos hablando de estadística. El operativo censal es absolutamente técnico, no tiene nada de político. Entonces, si son 21.000 jefes de sector, ¿cierto? Entonces estamos hablando de que hay 460.000 encuestadores y no 581.000, menos todavía de los que el INE había programado. Si cada uno hace 10 viviendas, o hogares, porque se censa al hogar, no se censa al individuo. Este es un censo de hecho, no es un censo de derecho. En el censo de hecho se va puerta por puerta y se censa el hogar, no se censa al individuo. En el censo de derecho, yo mando por internet las boletas y el individuo responde. Este tal vez sea el último censo de derecho que hagamos en Bolivia. Perdón, de hecho que hagamos en Bolivia. Entonces, tendríamos que, estamos hablando de más o menos 5 millones de viviendas, según el INE. 15 al 20% desocupadas. Eso es interesante para empezar. En la cartografía censal, cuando se ha hecho la actualización cartográfica, ya se ha ido vivienda por vivienda y se ha visto, ¿no es cierto?, cuántas viviendas hay. Más o menos 5 millones. 10%, perdón, 15% a 20% desocupadas, especialmente en el área rural. Los que migran echan llave a su casa y se vienen al área urbana. Estamos hablando de 3,4 habitantes por vivienda. Por lo tanto, según el INE, en una primera aproximación estaríamos hablando de 15,6 millones de habitantes. Me parece mucho. Las proyecciones iban máximo, el más optimista de los demógrafos, a 14 millones, suponiendo que estamos con una tasa de fecundidad de 2,1. 2,8 fue el año 94. Entonces, como pueden darse cuenta, hay varias cifras que todavía no terminan de cuadrar y en el operativo censal hay problemas que los del INE hasta ahora no nos han respondido, no nos han dicho dónde está la cantidad de bolígrafos y lápices que faltan, dónde está la cantidad de boletas que faltan y por qué han estimado una cantidad tan alta de población, de habitantes por vivienda. Si con todos estos problemas le añadimos el levantamiento de población que ha hecho la Dirección de Estadística de Santa Cruz, que dice que son 4,3 millones habitantes en el departamento, lo cual suena muy raro porque qué raro que cabalitos sean 4 millones, ¿no es cierto? O sea, eso llama a suspicacia, por lo menos. Lo más probable es de que sí, 4 millones tenga Santa Cruz, lo más probable. Si es, como dice el INE, 3,4 habitantes por vivienda. Pero obviamente las previsiones de la CEPAL, del CELADE, del propio Naciones Unidas y de nosotros, o sea, la red de redes, que son varias organizaciones que son la ruta del censo, es de que en el caso boliviano no debiéramos pasar de entre 2,8 y 3,2 habitantes por hogar, por vivienda, en promedio. Entonces, eso significa que hay flotando, si quieren ustedes, más de 1,5 millones de habitantes que habrá que ver si el censo los capta o no los capta, pero en principio esa es la situación numérica del censo. En Solo términos una precisión, Mario. Solo una precisión, Mario. Entonces, según todos los datos que nos ofreces, no se ha llegado todavía al número ideal de censistas, de que son 581.000, sino solamente hay 460.000. No. El INE quería tener 700. Sí, es lo 700. que ha dicho, 700.
713,000. Necesita 581,000. Con 581,000 ya hace el censo. Lo que ha habido es denuncias en Santa Cruz de que faltan 20,000 censistas. Ha habido otra aquí en La Paz de que faltarían 15,000 censistas. Ha habido otra en Tarija que faltarían 5,000 censistas. Supongamos que la suma de faltas de censistas llega a 50,000. Es un pelo al gato. O sea, el INE ya tiene la suficiente cantidad de gente para hacer el censo. Si quería 713,000 y le faltan 50,000, tiene 680,000. Con 680,000, el censo del año 2012 se ha hecho con 500,000 censistas. El censo del 2001 se ha hecho con 400,000 censistas. El censo del 94 porque yo he participado de ese censo, con 200,000 censistas. Entonces, yo creo que estamos realmente poniéndole el cascabel a un gato inexistente, ¿no? Porque el tema de que les falta censistas, no les falta. Yo creo que hasta el mismo INE alimenta entre ellos de que faltan, no faltan. Con la cantidad de censistas de voluntades que ya tienen, ya se puede hacer el censo. Mañana se podría hacer. Con lo que no se puede hacer es con la cantidad de cajas censales y con la cantidad de boletas censales y con la cantidad de bolígrafos y lápices que tienen esas cajas censales. Ahí sí falta. Les he dado datos, falta. Y obviamente, hasta ahora, como nosotros hacemos un seguimiento paso a paso al INE, no nos han respondido. No nos han dicho ni sí ni no. ¿Completarán, no completarán? ¿Fotocopiarán boletas? No te puedo decir. Pero evidentemente estamos hablando de un operativo censal que es netamente estadístico. Claro que sí. No sé si es que a raíz de estos datos que nos ayudan a tener un poco el panorama también, ¿no? Datos concretos. Tienen alguna opinión, les genera algo, pero además los problemas que va a traer post-censo, ¿no? Mario dice, bueno, hay cosas que están dichas, que no hay que hacer mucho, digamos, ¿no? Esos tres temas, dos... Curules o no participación tributaria y padrón. Sí, y padrón. Entonces, allí una autoridad, por ejemplo, un ministro de Justicia hablaba sobre qué tal si abrimos la Constitución para hablar el tema de escaños, ¿no? Un poco para meter esto, yo no sé si tendrá asidero o no tendrá asidero, pero les dejo la palabra a ustedes, María Teresa, Gabriela, Pablo, don Pedro se tuvo que salir porque estaba con su batería baja. Yo tengo una pequeña pregunta, Mario, nomás sobre esto. O sea, todos sabemos que el país funciona en medio de correlaciones de fuerzas, de acuerdos en el mejor de los casos y de colapsos en el peor de los casos, ¿no? Entonces, tú has dado unos datos muy claros, técnicos, de acuerdo a lo que han visto ustedes como resultados, que van a haber 5 escaños seguros para Santa Cruz, que los otros departamentos perderán, lo que ya medio se sabía. Y esto de la coparticipación también, ¿no? Que hay 55 municipios que ganan, pero la mayoría pierden. Lo que yo te pregunto es, o sea, esta es una constatación, digamos, empírica, ¿no? Y que seguramente la han conversado con algunas autoridades, pero ¿qué pasa el día de mañana con los actores en cuestión, ¿no? Digamos, hacia septiembre, octubre, que tengan capacidad de poder y de movilización o de debate, o surjan, ¿no es cierto? Como surgió algún rato el Comité Interinstitucional, puede surgir alguna otra entidad en Santa Cruz o en otro departamento, no lo sé, que se siente perdedor y que no está de acuerdo con estos resultados, ¿no? Porque esto es lo previsible y eso funcionaría de maravilla si todos digan, ya muy bien, estamos de acuerdo, hay estudios que han comprobado que así es, pero sabemos que no es así la realidad, ¿no? Entonces, ¿qué capacidad crees que haya tú de negociación? Porque tú has mencionado algunos alcaldes, claro, autoridades que han asistido a estas reuniones, pero no nos olvidemos que en Bolivia, sobre todo, no son los mediadores por excelencia estos, ¿no? Porque la sociedad tiene sus propios, no sé, pues sus propios actores, capacidades de protesta y hasta sorpresiva a veces.
Yo no sé si se puede estar tan seguro, ¿no? De que esto así es y así va a funcionar y todos van a acatar silenciosamente porque la razón lo dice, ¿no? O sea, un poco mi pregunta es un poquito provocadora, pero va en ese sentido. Yo no estoy diciendo de que el día de mañana la gente se quede tranquila con los resultados del censo. Más bien por el contrario, estoy diciendo que estoy despertando alertas en relación al tema del padrón. Lo que no creo es que haya problemas en relación a curules y coparticipación. Curules implica cambio constitucional, reforma constitucional. Y eso tú sabes, Mariette, que es francamente, no diré imposible, pero altamente difícil, ¿no? Por no decir, no lo va a hacer este gobierno directamente. Y en el tema de coparticipación, es un tema negociable, porque no te olvides de que después de estos datos viene el pacto fiscal. Y ahí viene la verdadera batalla. Porque la batalla ahí es decirle al gobierno, no puedes quedarte con 18% del total de recursos que recibe Bolivia perdón, con 82% del total de recursos que recibe Bolivia y darles a los niveles subnacionales 18%. Es decir, a nivel departamental, municipal e indígena originario campesino. Reciben el 18%. Entonces, como yo he escrito en un libro y lo ha hecho también Juan Carlos Urenda, esta autonomía es un oxímoron. Un oxímoron es cuando tú dices el blanco es negro. Esta autonomía no es autónoma, porque yo no puedo ser autónomo si me das 41%, 42% de las competencias y me das 18% de la plata. O sea, ni Superman o Batman de alcalde o de gobernador podría hacer obras, ¿no es cierto?, con esa cantidad de dinero. ¿Obligas a qué? A que los alcaldes y gobernadores vivan con la mano extendida. Es decir, tú eres alcalde o gobernadora, te ves obligada a entrar al MAS y pedirle a tu presidente que te dé plata para hacer obras, porque si no, no haces obras. Ni siquiera aquellos que se llaman de oposición, como tu alcalde Reyes Villa, ni siquiera ellos. Todos están acudiendo de alguna manera a pedir dinero al gobierno central, porque con la plata que tienen no alcanza, no se puede hacer obras. Entonces, definitivamente, yo digo, en el tema curules lo veo muy difícil. Que algún loquito por ahí haga alguna declaración como la que tú has mencionado, es un loquito para mí. Y en el tema coparticipación es la base, es la línea de base de la cual parte, ¿no es cierto?, el pacto fiscal, el debate del pacto, yo diría el debate madre. Ahí. En cuanto al tema de padrón, ahí yo pienso de que depende muchísimo de cómo reaccionen más que actores sociales los partidos políticos. Porque los actores sociales en este censo se han preocupado por los dos primeros temas, curules y coparticipación. La huelga en Santa Cruz fue curules y coparticipación. No fue por el tercer tema del padrón. Entonces, tan es así que en el caso de Santa Cruz, mañana nosotros tenemos un conversatorio con Melvi Vargas, la coordinadora de ¿qué se llama? De la organización interinstitucional que tenía Santa Cruz en la huelga de 36 días, de la Gabriel René Moreno. Y lo que bueno, te adelanto, ellos lo que han hecho es directamente, se han sentado con el INE y ellos están distribuyendo los censistas barrio por barrio, si tú conoces la cartografía de Santa Cruz, son unidades vecinales, cada manzana. Entonces, cada V tiene un censista que es designado por el INE y validado por el Comité Cívico y por la Gabriel René Moreno. A ese punto han llegado los cruceños. Entonces, más control imposible. Más control imposible. Y en el área rural algo parecido. Entonces, yo creo que francamente, ¿no es cierto?,
los actores sociales estamos, porque yo me incluyo, estamos, como se dice, ojo al charque, ¿no? En nuestro lenguaje cotidiano. Estamos encima del INE. De que sigue habiendo gente que dice, no, pero es que a mí me han llevado que se llama, a pasar el curso de capacitación y me han dicho que llene la boleta con lápiz, pero que firme con bolígrafo. Bueno, así se ha hecho en todos los censos, por un tema del escáner y todo esto. O gente que dice, van a manipular los datos. ¿Dónde van a manipular? El único momento de manipulación podría ser el momento del procesamiento de datos. Pero ahí podrías manipular datos de migración, de acceso al agua, temas de preocupación de investigadores como Carmen Ledo, por ejemplo, ¿no es cierto?, que tienen ustedes en Cochabamba. De acuerdo, ahí, ¿no es cierto?, es donde estamos planteando la línea, una veeduría en el procesamiento de datos finos, de los datos finos. Pero el dato grueso, no va a haber caso de que lo manipulen. Eso ya hemos establecido una serie de mecanismos y controles que nos permiten decir, vamos a hacer una encuesta inclusive el día del censo. Una encuesta de veeduría como ruta del censo. Y eso va a permitir todavía medir hasta la calidad en el levantamiento de la información. Pero, obviamente, este es un país en donde las reacciones sociales no se pueden predecir al 100%. Yo puedo llegar a decir que eventualmente puede ser que Potosí, por ejemplo, no esté de acuerdo y haga un levantamiento porque va a perder muchos curules, no sé. Algún tema que me parece que podría ocurrir. Eso no. Habría que ser, ¿qué se llama? Ahí sí no hay que ser ni sociólogo ni politólogo como tú o yo, sino hay que ser, digamos, brujo, ¿no? Gracias, Mario. Gabriela, Pablo, de Aquí pronto. algunos elementos para animar el debate. Me llama la atención que siendo un instrumento técnico, a diferencia de otros países, y como siempre ha ocurrido en Bolivia, está pues desde mi perspectiva politizado el censo, en el sentido de que da las pistas para la redistribución de recursos y curules, cosa que no ocurre en otros países cuya distribución de asambleístas, de curules, se hace por otras fórmulas. Si no ocurriese así, de repente no estaría tan politizado, en el sentido de que en vez de sacar la radiografía tal como estamos y dónde estamos viviendo, la politización para mí hace de que municipios pequeños todavía bajo coerción o etcétera, trasladen a la gente. Entonces no está arrojando, desde mi perspectiva, un dato verdadero. ¿Dónde está sentada la gente? Una radiografía fría que debía dar este instrumento, para mí, desde mi punto de vista, todavía está siendo politizado. Tal es el caso de que ha habido una manifestación, una declaración, digamos, de una universidad que se supone que tendría que tener como una posición más racional, más técnica, de decir, háganse censar en la ciudad, ¿no? En la ciudad porque vamos a perder. Lo mismo, Mario nos acaba de decir que Potosí es muy posible que va a perder curules, recursos, etcétera. Claro, estoy diciendo algunos elementos como que sería lo ideal, ¿no? Pero esto hace que se politice, pues, desde mi perspectiva. Trasladas gente, haces movilizaciones, etcétera, y no se avisora o no se balancea con políticas de desarrollo, por ejemplo. Siendo alguien de Potosí, claro, uno se siente amenazado de perder curules, dinero, etcétera. Otra de las cosas que no tengo los datos precisos, pero son los municipios pequeños que devuelven la plata por coparticipación. Entonces, el hecho de que quieran trasladar a más gente porque vamos a ganar más recursos, ¿hasta qué punto ya en los hechos de gasto, de erogación, especialmente en municipios que no tienen recursos autoproducidos, digamos, si no reciben de la coparticipación, muchas veces no llegan a gastar todo, ¿no? Y están devolviendo.
Entonces, estos elementos de más gente, más recursos, más curules, me parece que un poco distorsiona esta radiografía que debía sacar el censo. Primer punto. Segundo, ustedes han debido escuchar el tema de las peleas de límites por el Kidneys entre Beni y Cochabamba. Entonces, creo que es otra debilidad. Ustedes me dirán, hay una falta de delimitación política administrativa y se le pide al censo, al INE, ¿no? Que sea riguroso cuando hay este problema, ¿no? De una falta de delimitación. Creo que, a ver, el Pablo nos dirá, entre Beni y Santa Cruz, etc. Luego, a veces he podido ver, digamos, dentro de la sociedad civil que se le pide también demasiado a esta herramienta cuando da un panorama referencial, puesto que en otros países me parece que lo que decía Maramos con la autoidentificación, hay todo un debate de que si está bien hecha, mal hecha, debería estar el término mestizo, vamos a responder como, no, no, yo no me identifico, no pertenezco a ninguno, no hay otra opción, digamos ninguno, o dice el pueblo por el que uno, con el que uno se autoidentifica, ¿no? Esa es una. Y luego desde el campo también feminista había toda una demanda de por qué solo el censo a hombre y mujer, ¿no? Entonces creo que también hay que tomar en cuenta que esta es una herramienta más panorámica que luego podría ya focalizar necesidades, eh, y grupos poblacionales, etcétera. A veces se requiere mucho a esta radiografía. Y como bien decía también Mario, un poquito me he empapado, este es el último censo, de hecho, dice, ¿no? Que es como un día todos no se mueven de su casa, hay como el que vamos a tener el 23 de marzo, versus el de derecho, que según lo que he podido indagar, es una planificación más larga, donde es la instancia, el INE, digamos, la que va y no hay, es decir, todos están en sus actividades de manera normal, digamos, es algo más largo, etcétera, ¿no? De repente más después Mario puede también decir, porque este es el último que se dice de hecho, ya sabemos que hay 11 censos que se han llevado a cabo, digamos, y este sería el último de hecho, y qué sé yo, nos espera uno de derecho, que sería este más largo, que también otros países lo llevan, ¿no? Ahí me quedo. Gracias, Gabriela. Pablo, tal vez. Sí, claro, con todo agrado. No, me parece muy importante las precisiones que nos han presentado todos nuestros contertulios. Y bueno, yo quisiera quedarme con un par de cosas, un par de apuntes. Efectivamente, hay una politización que se ha atenuado y creo que ahí ayuda mucho lo que ha precisado Mario, justamente de involucramiento en la sociedad, sobre todo acá en Santa Cruz, de un grupo de instituciones además que está sobre el tema. Esto atenúa los riesgos políticos, efectivamente, y me parece absolutamente saludable esto. Ahora bien, sin embargo, permanece el intento de politización. Una evidencia de esto es justamente este informe del Instituto Cruceño de Estadísticas que afirma que en Santa Cruz hay 4 millones y pedacitos de habitantes. Aquí es bueno recordar algo. En ningún momento el Instituto Cruceño de Estadística ha demostrado matemáticamente de dónde sale ese número. ¿Cuáles son los procesos técnicos que llevan efectivamente a determinar ese resultado? Más aún, yo no conozco en mi experiencia personal una fórmula matemática, o sea, es un problema matemático. ¿Cómo determinas a través de una muestra el tamaño del universo estadístico? O sea, ahí hay un problema. O sea, no, metodológicamente no se puede inferir a través de un trabajo en campaña de Gauss, de un trabajo mostrar el tamaño del universo. No hay fórmula para eso.
Entonces, el Instituto Cruceño de Estadística en ningún momento justificó técnicamente este punto al que llegó, lo cual efectivamente evidencia más bien que se trata de una línea política, una suerte de, no línea de base, en este caso sería una suerte de línea de llegada política a la que se intenta, a la que se aspira a llegar, y donde si no se llega a eso, prácticamente se estaría condicionando. Sin embargo, la precisión que formula Mario es valiosísima y es preciosa justamente porque delimita la participación que están teniendo, de involucramiento que están presentando varias instituciones, incluyendo el Comité Cívico Pro Santa Cruz, la Universidad Gabriel René Moreno, etcétera, etcétera. Si las cosas no salen bien y efectivamente queda en evidencia que las cosas no se han hecho bien en el censo, ahí hay un colchón también, políticamente hablando, ¿no? que permite gestionar esto. En todo caso, es el involucramiento de estas autoridades, de estas instituciones también, lo que es parte del involucramiento ciudadano y que debe garantizar que esto llegue a buen puerto. Esperemos que las cosas procedan por el buen cauce, esperemos que esto sea así. Esperemos que no haya ningún problema. Dicho esto, coincido también que efectivamente el tema de los curules va a ser un tema conflictivo, pero esto ya más o menos está siendo asimilado porque de un modo u otro, si Santa Cruz, por ejemplo, crece en representación, no lo está haciendo pues a costa del país. Al final de cuentas, hay un proceso migratorio desde Santa Cruz donde los potosinos que han llegado acá a Santa Cruz están también ganando un espacio de representación, o los urugueños, los paninos, o cualquier otro departamento. Este es un tema que requiere sencillamente un proceso de madurez democrática para entenderlo. Finalmente, el tema del debate en torno a la asignación de recursos. Ya estamos viviendo nosotros en un pacto fiscal de hecho. En realidad, el pacto fiscal que se hizo sobre la base de los resultados del censo de 2012, que se gestiona esto entre 2015 y 2016, más o menos, si mal no recuerdo. Los resultados oficiales se presentaron 2 años después y la ley marco establecía 2 años de plazo para proceder con el pacto fiscal y se realizó un proceso para llegar a esto. Bueno, es importante acá tener en cuenta que la distribución actual de recursos que hay no es arbitraria, es fruto de una construcción histórica. Por ejemplo, ahí están las regalías. A ver, ¿a quién se le ocurre quitarle, por ejemplo, las regalías en este momento a algún departamento? El tema de los ingresos que persiguen las universidades públicas también es un asunto zanjado. El tema de los recursos que reciben la policía, los militares, etcétera, etcétera, también son asuntos ya ampliamente debatidos, los recursos que reciben la alcaldía. Entonces, en todo caso, vamos a llegar a un debate, sí, pero acotado. Esto es importante. No es un debate de dibujo libre y de empecemos de cero. No, aquí hay una construcción histórica, hay antecedentes, que hay actores que van a reclamar sus derechos acumulados y logrados a través del tiempo. Entonces, esto acota el debate. Es importante y saludable tener esto presente para que no se disparen las expectativas de nadie. O sea, es sencillamente un antecedente para que nos ayude a procesar esto de manera ordenada y en lo posible que no sea de una manera traumática. Eso de mi parte por ahora. Gracias. 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 Yo creo que tal vez para ir cerrando, me gustaría saber, ya conocemos, digamos, los criterios iniciales que han lanzado. Sin embargo, me gustaría saber de su parte si es que estos escenarios de polarización política, de permanente confrontación política por los actores políticos partidarios o de organizaciones políticas en la Asamblea Legislativa, que está totalmente en crisis, un ejecutivo quizás un poco más debilitado, un tribunal supremo electoral. Estos factores no afectarán al momento del censo, de alguna manera no tendrán una incidencia estos elementos, esta debilidad institucional. Perdón, si me permites, quisiera, sin embargo, antes previamente Sí. comentar
las apreciaciones que hizo Gabriela, que me parecen muy interesantes. Porque hay que hacer algunas precisiones. No es solo Bolivia el único país que distribuye recursos en función de población y también escaños. O sea, yo diría que más bien el 90% de los países que hacemos censo usan el dato censal para distribuir recursos y distribuir escaños, ¿no? Tan es así que el último año de gobierno del señor Piñera en Chile fue el primer censo de derecho que hizo Chile y los resultados salieron tan, digamos, tan poco creíbles que tuvo que rehacer el censo. Acuérdense, anuló el censo que hizo en marzo y tuvo que rehacer otro censo en noviembre. Ahora, evidentemente, un censo de derecho es mucho más barato que un censo de hecho. Eso hay que tomar en cuenta. Pero nunca tan caro como el que vamos a pagar ahora nosotros. Es decir, el censo del 2012 nos ha costado 10 millones de dólares y este censo va a costar 77. Hemos tenido una reunión con el BID, que es el organismo que está prestando el dinero, y nos ha dicho que ya no es 60 millones el préstamo, es 77. O sea que eso, digo yo, si estamos gastando tanta plata en el censo, porque mucha gente le ha cuestionado en la reunión que tuvimos con el BID, estábamos 4 universidades más la ruta del censo, le han cuestionado al BID y le han dicho, ustedes están controlando el tema de transparencia en el uso de los recursos, etcétera, etcétera, y ellos han dicho, entregamos la plata al gobierno y el gobierno usa sus mecanismos de transparencia. Entonces, una de las primeras cosas que habrá que hacer después del censo es pedirle a la Contraloría que haga una auditoría de esos 77 millones, porque es demasiado dinero. Nunca un país ha gastado tanto en un censo por la cantidad de habitantes. Si uno divide 77 millones entre, digamos, 15 millones, ¿no es cierto? Si fuéramos 15, yo creo que somos menos de 15, pero digamos que sean 15. Entonces, en ese caso, ¿no es cierto? Nos da que cada habitante estaría costando $5.13. El censo anterior nos ha costado $1. Este censo va a costar 5 veces más por habitante. Es algo inaudito. No se ha visto en ninguna parte del mundo. Pero bueno, eso va a costar. Entonces, una barbaridad que gastando 77 millones salga mal el censo. Tiene que salir bien. No sé cómo, pero tienen que salir bien. Tenemos que hacer una mayor énfasis en la acción de la sociedad civil, en controlar al INE, en hacer el seguimiento, en revisar los datos, en fin. Esta vez ya no dejemos que lo revisen en 4 pares como hicieron en el 2012 y que cocinen datos, ¿no? Esta vez tenemos que tener, ¿no es cierto?, mayor incidencia como sociedad civil en el seguimiento. Y por eso estamos aquí, por eso estamos haciendo lo que estamos haciendo. Eso es la primera cosa, la primera, digamos, precisión que quería hacerle a Gabriela en relación al uso de, entonces, no es que sea politizado porque usamos esos datos, no, eso siempre se hace y además el costo que hay que añadir a eso como elemento. El segundo tema que me parece interesante que plantea Gabriela es el tema de los gobiernos municipales de menor población. Son 339 municipios en Bolivia. 339 municipios, 9 departamentos y 12 autonomías indígenas, de las cuales funcionan 5. Lo que tenemos que tomar en cuenta es que en todos los debates que hemos hecho a lo largo del país en la ruta del censo, está comenzando la gente a cansarse de tener que pagar a la clase política. Es decir, 339 municipios significa 339 alcaldes, 339 por 11 en municipios grandes y probablemente, ¿no es cierto?, 5 en municipios chicos, concejales, más su secretaria, más su asesor, más su chofer, más su... ¿Entienden? Entonces, lo que ocurre de los 339 municipios, en 200 municipios, lo que está ocurriendo es de que gastan
todo lo que les entra de coparticipación tributaria en gasto corriente y ya no tienen para gasto de inversión. Vuelvo a reiterar, piden plata al gobierno central, así sea a costa de incorporarse al MAS, y hacen obras en función, digamos, del modelo clientelar que tenemos hoy en día, ¿no es cierto? Entonces, te doy plata y haces obra por mi cuenta, ¿no es cierto?, en tu municipio. Entonces, evidentemente, la gente dice, estamos teniendo nuestra plata en mantener a la clase política. ¿Quiénes son la clase política? Estos concejales, estos alcaldes, estos asesores, estas secretarias, ¿me entiendes? Todo ese grupo que... Entonces, ya ha surgido la propuesta de dos universidades, de la San Francisco Javier, que plantea 87, y de la San Simón, en sociología, que plantea 83 municipios. O sea, lo mismo que ha hecho Bukele, reducir el número de municipios. Porque si no, de lo contrario, ahí le doy toda la razón a Gabriela. No hay, digamos, no, la plata que reciben es tan poca que no alcanza para hacer obras. Entonces, lógicamente, la capacidad de gestión es nula. Y en lo que hay que hacer es municipios más grandes, ¿no es cierto?, en tamaño territorial, pero con mayor capacidad de gestión. Un tema que, si lo hubiéramos planteado en la época de la participación popular, nos hubieran fusilado, ¿no es cierto? Claro. Hoy en día es un tema absolutamente en la agenda pública. Se lo ha planteado, ha recibido aplausos, ha recibido apoyos, hay investigaciones, en fin, hay hasta tesis que se están haciendo sobre el tema. Entonces, definitivamente, parece que vamos a tener que ir rumbo a una... Y eso va complementado con todo el análisis y toda la propuesta que ha desarrollado en Santa Cruz el CEPAD, ¿no? Carlos Hugo Molina y compañía, que tienen la tesis o la hipótesis, como quieran llamarlo, de que Bolivia ya se ha vuelto un país de ciudades intermedias, ¿no? Si tú tomas los datos censales del 2001 y 2012, La Paz, por ejemplo, en lugar de ganar, ha perdido población. La Paz, en lugar de crecer, ha decrecido. Y probablemente va a decrecer otra vez en este censo. ¿No es cierto? Las únicas ciudades que han crecido horrorosamente son Santa Cruz y el Alto. De ciudades grandes, me refiero. Pero después La Paz ha decrecido Sucre, ha decrecido Oruro, ha decrecido Potosí. O sea, todas las demás ciudades capitales han decrecido en población. ¿No es cierto? Y las que han crecido son las ciudades intermedias. El ejemplo dramático podría ser Viacha, que en el censo del 94 tenía 50,000 habitantes, en el censo del 2001 100,000, en el censo del 2012 200,000, y se calcula que en el censo que viene en 15 días va a tener casi 350,000, casi el doble otra vez. O sea, doble. Y aquí está un amigo de Santa Cruz, ¿no es cierto, Pablo? Que no va a dejar mentir. Warnes está en el mismo proceso, doble, de censo a censo. Montero, doble. Quillacollo, no es doble, pero es 80%. Sacaba igual. O sea, entonces, la hipótesis de Carlos Hugo Molina, que es que lo que han crecido son las ciudades intermedias, inclusive lleva a sonreírse porque, recuerden ustedes, el presidente Evo Morales, cuando era presidente, decía, no han llegado los datos del área rural, ahí va a quedar claro que ganando la elección. Está berrado el área rural se gana la elección. Es el área urbana, pero de ciudades intermedias son las que reciben la migración del campo a la ciudad. Entonces, por lo tanto, ¿no es cierto? Hay que poner en este censo que viene, 75 o 78, dicen otros analistas, dicen, % de la población urbana. O sea, Bolivia ya pasa a ser totalmente urbana, ¿no es cierto? Pero no en ciudades grandes, en ciudades grandes solo 2 intermedias. Las intermedias son las que están creciendo, lo cual no es malo, porque implica una redistribución de población. Eso es bueno. Entonces hay que tomar mucha atención a lo que va a ocurrir en este censo con ciudades intermedias. Y eso va acompañado al otro tema que nos planteaba también Gabriela, el del acarreo de población.
porque el acarreo de población, de alguna manera la ruta del censo reaccionó a tiempo y logró incorporar preguntas en boletas censal, que son las que dicen, ¿usted durmió anoche en este lugar? ¿Sí o no? ¿Ya? Si dice sí porque llegó la noche antes para ser censado en su pueblo, usted hace un mes durmió en este mismo hogar, ¿no es cierto? Sí o no, de repente un mes está ahí. Usted hace 6 meses, ¿dónde estaba? Entonces, ya el acarreo, con estas preguntas de control, podemos de alguna manera, ¿me entiendes? No diré eliminar, pero sí ya va a ser mucho menos cuando podamos filtrar la información. Entonces, sí hay posibilidades, Gabriela, con la nueva boleta, de tratar de filtrar, digamos, ese fenómeno de la carrera, porque lógicamente ya podemos cruzar datos. ¿Dónde no nos hizo caso el INE? En el tema de migración, que eso ha hecho enfurecer a amiga Carmen Ledo, porque dice, usted de dónde viene, ¿no? Del municipio tal, perfecto, pero no me dice si viene del área urbana o rural de ese municipio, ¿no es cierto? Entonces, en la primera corrida de datos no voy a poder calcular la migración campo-ciudad. Voy a tener que cruzar con las otras preguntas que he mencionado anteriormente de dónde durmió y de ver población urbana y rural. Y recién cruzando los tres, voy a poder sacar la migración campo-ciudad. Va a ser mucho más complicado para los demógrafos el hacer ese cálculo. Pero sí es posible. Ahora sí es posible. Y como digo, ciudades intermedias, el tema es, cuando he dicho que Potosí puede estar entre los que pierde plata, he dicho Potosí departamento, pero si vemos dentro de yo he hablado de ciudades, 55 ganan, entre las 55 que ganan, obviamente que está Potosí, Uyuni, Tupiza y Villazón, y Uncía, 5 ciudades grandes de Potosí, ¿no es cierto? Todas las demás pierden, pero a eso me voy, que las ciudades intermedias son las que están ganando. Están ganando capitales, pero más que las citas están ganando las intermedias en ese cálculo de coparticipación tributaria. Eso nada más. Gracias. Gracias, Mario. No me queda más tiempo. Yo le pediría a María Teresa que pueda dar sus palabras finales ya para cerrar. Por favor, María Teresa, se nos lleva el tiempo No, sí, con no, bastante no, no mucho, información no. de calidad. Solamente que me parece muy ilustrativo este debate y la presencia de Mario aquí con información fresca y clara, ¿no? Porque solemos estar muy orientados a veces a sacar conclusiones y creo que esto ayuda, pero también no hay que descuidar lo otro, ¿no? Que, digamos, es el contexto de este evento, ¿no? Y que esas son las circunstancias que no se pueden controlar, digamos, dentro de este marco, ¿no? Y que hay que estar alertas. Eso, simplemente. Muchas gracias. Gracias, María No, Teresa. igual agradezco la invitación, ha sido muy ilustrativo lo que Mario nos ha precisado con datos. Y eso, ¿no? Vamos a estar atentos a este evento. Uno así, de repente, el último nos dicen. Y eso, ver cómo se van dando lo que viene después del censo, ¿no? Que también coincido, no hay que perder de vista, y lo que preguntabas, ¿no? Esta polarización, cómo finalmente va a estar enmarcada también en los resultados del censo, muy atentos a los resultados, digamos, fehacientes que vaya a arrojar y esta redistribución, y esperemos que este ambiente de polarización también un poco, esperemos que baje, que no sea tan álgido con los datos que arroje el censo. Eso, muchas gracias por la invitación. Gracias, Gabriela. Pablo. Muy interesante todo, la verdad que muy agradecido. Solamente un comentario a modo de complementar algo. El proceso de urbanización en el mundo se está dando y Bolivia es parte de eso. Teníamos en el año 1976
El 60% de la población boliviana vivía en el área rural y se estima que ahora esté en el orden del 20% menos en este último censo. Esto es parte de un proceso global que se viene dando y en ese sentido es lógico todo lo que se ha mencionado. Y por otro lado, esto no va a parar porque en la medida en que se conforman ciudades, en realidad lo que se está conformando son hubs de servicio donde la ciudadanía puede acceder a internet y otras cosas que en áreas remotas no puede. Entonces, estamos en eso como humanidad y es lo que nos va a seguir tocando. Y va a ser muy interesante ver cómo los resultados del censo juegan justamente en esa perspectiva habrá que ver cómo ponemos en perspectiva y nos entendemos también dentro de un proceso global mucho más grande. Muchas gracias. Gracias, Pablo, y gracias, Mario, por toda esa información que es bastante útil. La verdad que el INE es bastante cerrado. Nosotros hemos intentado muchísimas veces acceder a información, a entrevistas, pero es muy cerrado. Lamentablemente hay mucha opacidad ahí, muy poco acceso a la información, y creo que nos has podido dar muchos datos que obviamente nos ayudan a entender mucho más este momento, pero nos hemos adelantado, yo creo que buenamente, hacia lo que se viene, ¿no? El futuro post-censo, yo creo que es un escenario va a ser bastante álgido. Mario, muchísimas gracias. Muchas gracias, María Teresa, Gabriela Canedo y Pablo Deza, una vez más, muy agradecidos desde la Agencia de Noticias Fides. Soy Nancy Gracias a todos, Bacaflor y realmente. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.